Bueno, en otros temas, le contamos ahora que un grupo de niños manifestó y pidió más atención por parte de sus padres, ya que argumentan ellos utilizan durante mucho tiempo el teléfono celular. Una manifestación encabezada por niños que tomaron las calles de Hamburgo puso al descubierto un problema que va en aumento. Los padres de familia se obsesionan con sus teléfonos inteligentes y descuidan lo más importante, la atención, cuidado de sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos. Pero no solo ocurre en otros países. En México existe la misma situación. De acuerdo con Ramsés Sánchez, catedrático de la Universidad La Salle, los niños tienen derechos internacionales y constitucionales en nuestro país que deben respetar sus padres. El respeto por el Estado de Derecho, que estaría por encima incluso de la estructura nomológica de los derechos humanos, tiene que ver con que el niño sepa que tiene la libertad de pedir respeto y de pedir una vida digna, no solo en términos legítimos o legales, sino en términos humanos, en términos estructurales y en términos de su propia familia. El especialista indicó que la falta de atención de los padres a los hijos podría llevarlos a las adicciones o incluso alcanzar consecuencias letales. Estamos hablando de que una clase social que tiene acceso a medios, ¿sí?, joven, que no tiene atención inmediata del entorno, busca la atención en su exterioridad y al no encontrarla siente que no cumple. El suicidio, digamos, la deslocalización, ¿sí?, el hecho de que pertenecer a cualquier cosa sin importar a que lo hagamos o donde tengamos nuestra atención, etc., es como una especie de síntoma de nuestra época. El experto abundó que en México se deben poner las condiciones para que la voz de los niños sea escuchada en el panorama público, para que sean respetados y evitar dejarlos al margen de la manifestación y visibilidad de sus problemas. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias. Un estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos revela que 58% de los usuarios busca contenido de salud online. De estos, el 62% lo hace en redes sociales. Además, el 32% dijo que no pagaría por servicios médicos sin antes buscar en la internet. La investigación reveló también que estas personas siguen a médicos a través de redes sociales, principalmente en Facebook. Los seguidores mencionaron que les gustaría que se les compartiera datos sobre prevención de padecimientos, tratamientos innovadores, síntomas, recomendación de medicamentos y promociones en farmacias.